Bien, son las siete palabras de Jesucristo en la cruz. Estas palabras estaban profetizadas en el Antiguo Testamento. La primera palabra, que es Jesús, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que saber que estaba profetizado en Isaías, que fue contado entre los malhechores y oró por los transgresores. Es la primera de las 7 palabras que pronunció Cristo, nuestro Señor. Y la secuencia de las 7 palabras guardan un orden de caridad perfecta. Las 3 primeras palabras son para los demás y las 4 últimas para sí mismo. En las 3 primeras palabras se sigue el orden siguiente. Primero pide por los enemigos. El segundo pide por los amigos, en este caso el buen ladrón. Y por último pide por sus familiares, o sea, la Virgen Santísima, San Juan, sus discípulos. Es que es el orden de la caridad. Entonces, en esta primera palabra Jesucristo usa la palabra Padre. Podría haberse dirigido a Dios Padre como Dios, como Señor. Sin embargo, apela a la benignidad de su Padre y no a la severidad de juez. Es como queriéndole recordar que si el Hijo, que tanto sufre, perdona, que también Él perdone. Finalmente le hace comprender que, aunque pecadores, somos también sus hijos, aquellos por quienes pide. La segunda palabra es perdona. Padre, perdona. Perdónalos. La mayor gracia que pide como abogado al Padre es el perdón de sus hermanos. Primero pide por su pueblo, para que su Padre no lo castigue inmediatamente. Consigue su petición y obtiene una tregua de 40 años que podrían haber sido aprovechados por los enemigos para convertirse. Y no lo hicieron, y vino la destrucción de Jerusalén. Entonces, en esta oración de perdón también pide la conversión para los que estaban ahí presentes. Y la consigue también. Muchos bajan golpeándose el pecho. El centurión reconoce la justicia y divinidad del que muere, o sea, Jesucristo. Y se sabe que el centurión fue un gran discípulo de Cristo, y sus hijos también. También pide perdón para el pueblo, para Pilato, para los soldados, para todos los que han intervenido en su muerte de modo físico. También pide por cuantos han intervenido en su muerte como causantes de la misma con el pecado, desde Adán y Eva hasta el último pecador, pasando por nosotros mismos. Estamos comprendidos en el memento de Jesucristo, o sea, recuerda, Señor, o sea, acuérdate de ellos cuando le pida a su Padre. Intentando excusarnos, dice, no saben lo que hacen. Se refería a los presentes también, que estaban inexcusables por lo que estaban haciendo, pero la caridad de Cristo fue tan grande que pretendía excusar a cualquier precio el pecado de sus enemigos. Esto es bellísimo para nosotros como ejemplo también. Intentar ver motivos buenos, inclusive para lo que hacen los enemigos. Por ejemplo, hablábamos con los hermanos estos días de que había muchos masones infiltrados en la iglesia, claro, queriendo destruir la iglesia desde antes del Vaticano II.
Pero precisamente como el Espíritu Santo estaba protegiendo a la iglesia del error y no lo habían rechazado formalmente, el Espíritu Santo protegía la iglesia. Por eso, aunque las liturgias ya estaban cambiándose mucho, no había nada contra la fe en las liturgias antes del 62. Es un ejemplo que, a pesar de que había muchos enemigos, Dios estaba preservando, estaba ayudando, estaba conservando. Y nosotros tenemos que darle el beneficio de la duda a los enemigos. Bueno, claro, ellos tienen mucha malicia, quieren destruirnos, pero como Dios está encargado y Dios quiere que obedezcamos mientras no haya nada contra la fe, uno obedece, ¿no? Pensando bien y ayudando, inclusive ofreciendo por los enemigos, por los que están mal, todo lo que hacemos, todo lo que sufrimos. Entonces, ¿cuáles son los frutos de este Espíritu de Cristo, de esta primera palabra? Primero, que las muchas aguas de los sufrimientos no pudieron extinguir la caridad de Cristo. O sea, por más violento y terrible que fue su pasión y muerte, Jesucristo siguió con esa caridad ardiente. O sea, recordarnos que uno no puede parar, no puede cansarse, no puede aminorar, no puede dejar de hacer el bien. También que Dios espera con suma paciencia la conversión del pecador. ¿Cuántas veces Dios nos ha esperado, nos ha aguantado? Y ya somos viejos, muchos de nosotros. También nos enseña esta palabra como fruto la inefable caridad del Padre que se mostró en esta palabra, porque el Padre amó al mundo hasta dar a su Hijo, ¿sí?, en rescate, para que muriera en rescate por nosotros, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y también, como fruto de esta palabra, es el perdón de las injurias. En la cruz se aprende a perdonar y a convertir los enemigos en amigos. Basta para ello seguir el ejemplo de Cristo. El perdón de las injurias nos procura un premio muy grande. Es el modo más fácil de enriquecernos con méritos sobrenaturales. Sí, siempre hay que pensar bien entre nosotros, hacer el bien y cargar nosotros los pecados, por los pecados, y pagar los pecados de los demás, inclusive de los enemigos. Es lo que tiene que hacer uno cuando nos dan un golpe en una mejilla. Lejos de enojarse, lejos de vengarse, lejos de hacer retaliación, uno debería, después del golpe de la mejilla, ofrecerlo a Dios por la conversión del que me pegó. Y ofrecer la otra mejilla para que tenga más gracias el que me pegó, para que tenga más misericordia de Dios. Aunque se resista el amor propio, nada es difícil a la caridad. Entonces no debemos engañarnos dilatando el perdón de los enemigos, porque nuestro Maestro nos manda y enseña el perdón desde la cruz. Entonces la segunda palabra es: hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al buen ladrón, a Dismas. Uno de ellos ha colmado la medida de sus pecados, blasfemando y diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero mientras este blasfema, el otro ladrón bendecía a Jesús y reprendía a su compañero diciendo: ¿ni tú que estás sufriendo el mismo suplicio temes a Dios? Nosotros justamente sufrimos porque recibimos el justo castigo de nuestras obras, pero este nada ha hecho. Lo narra San Lucas. Muchas virtudes empiezan a brillar en estas palabras del buen ladrón. Primero, corrige con celo a su hermano. Después, reconoce la inocencia de Cristo. Después, reprocha la injusticia con que le tratan los judíos. Y por último, hace confesión pública de sus crímenes. Con estas disposiciones, la luz de la fe y la fuerza de la gracia avanzan en su alma, hasta hacerle volverse a Cristo y decirle: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
San Lucas. Dice, Señor, con ello se profesa como su siervo, esclavo, comprado con dinero, y reconoce a Cristo como redentor propio. Y le dice, acuérdate de mí. Son palabras llenas de fe, de esperanza, de amor, de devoción y de humildad. Porque no dice, si quieres, no dice eso. Fíjese. ¿Por qué? Porque confía ciegamente en la caridad y en la misericordia de Jesús. Tampoco dice, aspiro a ser participante del reino. Porque no se lo deja su humildad. En suma, nada pide para él, sino más, no pide para sí más que ser recordado. Sí. Como diciendo, dame una mirada de piedad y eso me basta. Ese nivel, ¿no? De fe, de amor, de esperanza. ¿Cuántas veces nosotros espera un sacramento, espera un sacerdote para recibir lo que uno quiere? No, Señor, mírame. Con eso, Señor. Con eso me tranquilizo y tengo paz y voy a aguantar lo que tú quieras. Porque estaba seguro del poder y la sabiduría y confiaba sin reservas en la piedad, en la caridad. Y después le dice, cuando estuvieras en tu reino, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, para demostrar que nada pedía de perecedero y de caduco, sino solo suspiraba por cosas sempiternas e inmortales. Eso dice San Roberto Bellarmino. Y aquí vemos también la gran generosidad de Jesucristo. Dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. San Cipriano y San Agustín dicen que el ladrón fue mártir en este momento. Por eso Jesucristo dice, hoy estarás conmigo. Que pasa de la cruz al cielo. Y la razón es esta, porque el ladrón confesó públicamente a Cristo en uno de los momentos en que los mismos apóstoles no se atrevían ni siquiera a nombrarlo. Y podemos pensar que hubo mucho odio contra el buen ladrón y se alegraban de que estuviera muriendo y quizás le hicieron más afrentas para que muriera, para que sufriera más. Sí, porque estaba confesando a Cristo. Entonces esta libre confesión hizo que la muerte de él, que sufría con Cristo, tuviera ante Dios el mismo valor que si hubiese muerto por Cristo. Es precisamente lo que es la vida religiosa. La vida religiosa, aunque no seamos mártires y morimos en el servicio, en el amor de Dios, confesando públicamente que estamos con Cristo crucificados, como San Francisco. Esta confesión de su muerte y esta persecución que sufrimos por publicar públicamente a Cristo, nuestra fe, la defensa de la fe y de ser católicos, eso lo llaman los santos en la vida del martirio blanco o moral de los religiosos, ¿no? Todos tienen el mismo premio que los mártires en el cielo, los religiosos. Eso fue la revelación de Santa Brígida. Y también vemos como frutos de estas palabras la misericordia, la liberalidad de Jesucristo. Primero misericordia porque Jesucristo no respondió a las maldiciones que se le hacían porque era paciente. Inmediatamente responde a la confesión del buen ladrón porque la caridad es benigna. Se olvida de sus propios dolores para consolar al ladrón. Y tiene la liberalidad. Con solo recibir unas palabras bonitas, buenas, del buen ladrón, se lo remunera con la vida eterna. Esta generosidad usa con los apóstoles. Ellos apenas dejan nada por Cristo y Él los constituye príncipes de su reino. Siempre da el 100 por uno y la vida eterna. Un vaso de agua, cualquier limosna hecha a un pobre en su nombre, lo premia con la gloria. Él lo dijo.
No son pues unos necios todos los que dejan a Cristo por hacerse esclavos del dinero, de la gula y de la lujuria. Claro. Y entonces recordamos por último en esta palabra que hubo 3 crucificados el día de hoy. El primero, inocente, Cristo. Penitente el segundo, el buen ladrón. Y el tercero, obstinado en el pecado, el mal ladrón. El primero fue santo siempre y en sumo grado. El segundo, convertido de pecador en santo. El tercero, siempre gran pecador. Entonces, de esto podemos concluir que en esta vida nadie puede vivir sin cruz. Se engañan los que intentan evitar la cruz. Los verdaderos sabios no solo la reciben de la mano del Señor con paciencia, sino que la llevan con alegría y hasta la buscan, la cruz, hasta la muerte. Entonces vamos aquí a la tercera palabra de Jesucristo. Ahora va con su Madre Santísima y San Juan, su hijo predilecto San Juan, su Madre Santísima. Primero Jesús busca apoyo humano para su Madre Santísima, que se quedaba sin padres, sin esposo y sin hijo, viuda y huérfana. Que es lo que vamos a ver en la Virgen de la Soledad, en su título. Entonces San Juan, por seguir el consejo de Cristo, lo dejó todo, como los demás apóstoles. Ahora, por encargo de Cristo, toma a María y deja todo. Es el símbolo de la consagración perfecta, ¿no? Y San Juan precisamente es lo que hay que estar haciendo en este momento, en esta crisis tan grave. Estar de la mano de la Virgen Santísima, consagrados a ella. No importa qué tan severa sea la crisis y los peligros que hay alrededor nuestro. Entonces, en este cambio de madre de San Juan, o sea, nos dio como madre a la Virgen Santísima, se cumplió lo que dijo Jesús, el que por mi amor dejare el padre y la madre, recibirá el 100 por 1 y poseerá la vida eterna. Entonces, San Juan recibió en María Santísima este 100 por 1. O sea, ya había dejado a sus padres y Jesús le dio el 100 por 1 en la María Santísima. Hay que recordarlo. O sea, la herencia nuestra parte como religiosos y también como católicos es el don de haber recibido a Jesucristo y a su madre y San José. Y con ellos todo lo demás, claro. Pero ese es el don, eso es lo más importante. Eso es lo que hay que estar siempre enfocados a vivir esa consagración que tenemos a la Sagrada Familia. También San Juan, dejado a su madre, que era la mujer de un pescador, recibió por madre a la madre misma del Creador. Es el 100 por 1 de Cristo, por cualquier cosa que hacemos por Él. Entonces vemos muchos frutos en esta palabra. Primero, un deseo infinito de padecer de Jesús, porque el dolor de Jesús se duplica con la presencia de su madre y de sus seres queridos. No contento con sufrir por todas las llagas de su cuerpo, quiere incorporar al torrente de su dolor las lágrimas que veía fluir de los ojos de quien sufrían con él, especialmente su Madre Santísima. Jesús no solamente puede clamar, me rodean dolores de muerte, como el Salmo 17, sino también puede decir que le atormentan la espada de Simeón al verla clavada en el corazón de María Santísima. De tal modo amó Dios al mundo que para redimirlo sacrificó a su propio Hijo. Y este amó de tal manera al Padre que por su honor derramó toda su sangre. Más aún, puso junto a su motivo de nuevos padecimientos, como era la presencia de aquellas personas
que le rodeaban. Si fue una ocasión para sufrir más sus seres queridos. Fíjese qué bello ejemplo para las comunidades religiosas. La presencia de las hermanas debe ser un motivo para sacrificarse más, porque hay más miembros, porque uno quiere más miembros. De hecho, depende de eso que haya más miembros en la comunidad, que uno sufra y se sacrifique por las que están allí. Eso es lo que hace que la cruz dé frutos. Claro, al tiempo de Dios, ¿no? A un amor tan intenso de Cristo, que le hace sufrir mucho más de lo necesario para redimirnos, debe corresponder nuestra generosidad. No hemos de contentarnos con aceptar lo indispensable para la salvación. Muy fuerte estas enseñanzas, sí. Y también deja una enseñanza para los padres, porque los padres buenos deben amar a sus hijos, pero de suerte que este amor no sea obstáculo para el amor de Dios. Y por último, San Juan baja del Calvario con el yugo más suave y la carga más ligera que le podía imponer Cristo, que era el cuidado de la Santísima Virgen María. Podemos oír las mismas palabras de Jesús que oyó San Juan. El Señor, que se digna hacernos partícipes del reino de los cielos, no desdeñará si nos acercamos con confianza, hacernos también partícipes del reino de amor de su Madre. Más aún, esta devoción a María, entre las señales de predestinación, son para la gloria. Tiene uno de los primeros puestos, pues parece imposible que perezca aquel de quien Cristo dijo a la Virgen: «He ahí a tu hijo», con tal de que él no se haga sordo a la otra palabra que Cristo añadió: «He ahí a tu madre». Esto es lo que dice San Luis de Montfort. Dice: toda la salvación se resume en cuidar a la Madre Santísima, en enfocarse a ella, en mirar por ella. Porque por eso dice las palabras, pone en las bocas de María Santísima las palabras de: piensa en mí que yo pensaré en ti. Algo similar a lo del buen ladrón, ¿no? Que dijo: acuérdate de mí. Bueno, basta que uno le diga a María Santísima: me acuerdo de ti, te acuerdas de mí. Uno tiene que estar haciendo eso tan sencillo. Eso es lo que hace un niño pequeño. Un niño está viendo a su madre todo el tiempo porque se siente seguro, se siente con amor, se siente cuidado, se siente que tiene todo con su madre. Igual nosotros, así tendría que ser. Entonces la cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está tomada del Salmo 21. Hay que decir que hay 5 clases de abandono. De 5 modos distintos pudo Cristo ser abandonado. Los primeros 4 no se realizaron, sino el quinto fue el que corresponde a Cristo. El quinto tipo de soledad, de abandono. Primero, la unión natural y eterna de la persona del Padre con la persona del Hijo, en la esencia divina, no puede romperse, ¿no? Eso hay que recordarlo. La segunda unión, que se realiza en el tiempo de la naturaleza divina con la naturaleza humana, tampoco se puede deshacer. O sea, siempre estuvo unido Jesucristo de su persona divina, ¿sí?, a su cuerpo y a su alma. Por eso en el sepulcro reverenciamos, en su sepulcro, cuando está Cristo en su sangre, está allí, uno reverencia como divino todo lo que contiene la sangre de Cristo, porque está la divinidad unida hipostáticamente a la humanidad. Aunque se separó el alma y el cuerpo, entonces la divinidad quedó totalmente unida al alma y totalmente unida al cuerpo y a la sangre. Por eso la Santísima Virgen María tuvo que recoger la sangre, ¿sí?, el viernes en la noche, en el Calvario. Sentía esa necesidad. Por eso las sábanas santas tan
tan grande, importantísima, porque está teñida de la sangre de Cristo, ¿sí? Está teñida. Entonces, cuando uno va con estas reliquias a venerarlas, uno tiene que hacer veneración de primera clase, o sea, como si fuera el Santísimo Sacramento, como si fuera una astilla de la cruz, porque está teñida de la sangre de Cristo, con culto de dulia, ¿sí? De adoración. La tercera tipo de unión es la de la gracia con la voluntad de Cristo, que tampoco se pudo interrumpir. O sea, Cristo siempre estuvo en gracia, 100%, ¿no? Siempre. La cuarta tipo de unión es el de la gloria. El alma de Cristo siempre gozaba desde su concepción de la visión beatífica. Tampoco nunca la perdió Jesucristo. Pero la quinta es la unión de protección, la que perdió Cristo, de protección. Es de la que hablaba él. En alguna ocasión dijo: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Lo dijo en San Juan. Esta fue interrumpida por breve tiempo para dar lugar a la oblación de un sacrificio cruento redentor. Sí, o sea, su divinidad no le ayudó a Jesucristo. No le auxilió, no le protegió en su humanidad. Por eso recibió todo el peso del castigo que Dios iba a infligir a nosotros por los pecados, cayó sobre Jesucristo, en su humanidad. Abandonado para poder sufrir, ese fue el motivo. Fíjense, cuando estemos abandonados nosotros, fíjense el plan de Dios, que podamos ganar más almas, más méritos, y que sea en el amor de Dios. Cristo gritaba en alta voz para que todos conozcan este abandono y la severidad de sus dolores, con lo que aprecien el subido precio de la redención. Fue abandonado Jesucristo, sí, fue abandonado. Y también lo sintió la Santísima Virgen María. Es lo que vamos a ver en unos momentos también. Entonces, como frutos de esta palabra, hay que recordar que Jesucristo quiso beber el cáliz de su pasión con la medida llena y sobreabundante, para darnos ejemplo y alentarnos al sufrimiento y a la cruz. Porque dice San Lucas que fue necesario que Cristo padeciese para entrar así en su gloria. Hay que entrar por la puerta estrecha. Eso lo confirma con este ejemplo vivo de Jesucristo en su vida mortificada, en su muerte atormentada. Y todos los santos nos dicen lo mismo, y la Virgen Santísima sobre todo. Otro fruto debe ser el silencio de Cristo. Parecían interminables realmente esas 3 horas. El peso del cuerpo que desgarra las heridas, el aire por la ausencia del sol azota con frialdad sus miembros, las espesas tinieblas contraen el alma de Jesucristo. Pero Él quiere cumplir la voluntad del Padre, devolver al Padre el honor debido y salvar al género humano. Esos son los incentivos de cualquier religioso. Es algo que no pensamos mucho. Hay que devolver a Dios el honor que se le ha quitado, la gloria que se le ha quitado, el respeto que le han quitado también. Alguien tiene que reparar eso. Entonces, pues hay que decir que Jesucristo se empleó las 3 horas de su agonía en orar al Padre. Oraba su corazón, oraban sus llagas, oraban todas las gotas de sangre. Y por último, un ejemplo de humildad.
Él la enseña y la practica, Jesucristo. Y esta palabra precisamente es lo que nos enseña la humildad. ¿Por qué? Porque se oculta su poder. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, le decían. Y ahora él mismo pide compasión al cielo. Se oculta su sabiduría. Porque ante los tribunales no quería responder. Se oculta su santidad. Porque sabemos que Dios no abandona a los justos. Y Dios quiso ser abandonado. Se oculta su realeza. Porque lo coronan de espinas y lo hacen escarnio de todos. Rey de burlas. Y por último se oculta la bienaventuranza de su alma en la visión beatífica. Y hasta se oculta la dignidad con que debe brillar su persona divina. Entonces vamos ahora a la quinta palabra, que tengo sed, que pronuncia Jesucristo. Diéronme a comer hiel y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es el Salmo 68. Nuestro Señor padeció una sed ardentísima desde el principio de su crucifixión y fue creciendo de tal modo que se convirtió en uno de sus más atroces tormentos. La pérdida de sangre seca todos los humores y provoca la sed. Cristo lo había perdido en la flagelación y finalmente en la cruz se fue quedando sin ninguna. Porque Cristo no continúa sufriendo semejante tormento hasta el fin. Quiso hacernos saber que tampoco el tormento de la sed estuvo ausente en sus dolores. Es un ejemplo supremo de paciencia. Y la bebida que le ofrecen, un soldado ofrece a Jesús el alivio de una esponja empapada en vinagre puesta en la punta de una lanza. Pero Jesús no quiso beberlo. Es para enseñarnos la sobriedad, la templanza. Y de los frutos de esta palabra podemos ver que Jesús se quedó sin alivio. Llegaron al colmo sus sufrimientos. Nadie lo consuela más que su Madre Santísima. David, el profeta, dijo: el oprobio me destroza el corazón y desfallece. Esperé que alguien se compadeciese de mí y no hubo nadie. Alguien que me consolara y no lo hallé. Salmo 68. Es la perdición de las almas, un sufrimiento sin alivio. A esto se refiere la sed, sin alivio. Recordamos que hay muchas almas que no quieren salvarse. Eso da escalofríos. Y para poder buscarlas hasta el final de sus vidas, tuvo que sufrir esta sed, Jesucristo. Por nuestros pecados continuos y obstinados, es esta sed de Cristo. El único alivio que buscaba era la salvación, es la salvación de las almas. La hiel es el pecado y el vinagre la obstinación en el pecado. Que no quiso beber Jesucristo para enseñarnos, ¿sí? Entonces, el alivio de esta sed de Jesús se reduce a ofrecer su propio corazón arrepentido, al ofrecimiento del corazón arrepentido a su Padre, a que huyamos vigilantes del pecado, sí, para poder saciar esa sed de Cristo. Es lo que hay que estar haciendo.
y a compadecernos amorosamente, tierna y entregadamente a los sagrados corazones. La única manera de saciar esa sed. Eso fue lo que dijo la samaritana, ¿no? Que le iba a dar agua viva que iba a saltar hasta la vida eterna. ¿Por qué? Porque los sedientos deben ir a Él. Cristo tiene sed que los hombres conozcan por la fe que Él es la única fuente de aguas vivas a la que deben acudir para dejar de tener sed. El agua que Cristo, si se la pedimos, nos dará, apagará la sed de los bienes terrenales y nos sirve de alimento y bebida para toda la peregrinación de esta vida. Esta agua de la caridad que desciende del cielo es llamada en la Escritura agua, porque aminora el ardor de la concupiscencia. También se le llama vino porque calienta y embriaga el alma con una sobria dulzura. Y también se le llama leche porque nutre con un dulce alimento, especialmente a los pequeños. Y por último, aquí nos enseña a Jesucristo paciencia, como vimos en la sed. Paciencia, que es un tema importantísimo. Entonces vamos a la sexta palabra, donde dice Jesucristo, todo está consumado. Literalmente significa que termina su pasión, ¿no? Su obra de redención. Pero hay otros significados y misterios en estas palabras. Se cumplieron las profecías, claro. Pero San Agustín dice que todo estaba predicho, su concepción virginal, su nacimiento en Belén, la adoración de los reyes, la predicación y sus milagros, su misma entrada en Jerusalén el día de Ramos y toda su pasión. También se puede interpretar que ha terminado el poder que los hombres y los demonios, por permiso de Dios, tenían sobre su cuerpo para hacerlo sufrir, para perseguirlo, para afligirlo. Cuando dijo, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. También porque se ha cumplido el mayor de todos los sacrificios, el sacrificio típico a que se referían los sacrificios de la antigua ley, la Santa Misa. Y también porque ha terminado la lucha con el príncipe de este mundo. O sea, ya triunfamos con Cristo, hay que recordar eso. No hay que tener miedo a los demonios, ni a la brujería, no hay que tener miedo a la gente mala, a los masones, no. Cristo ya venció, ya los venció a todos. A ella se refiere Cristo al decir, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado. El demonio se había introducido fraudulentemente en la posesión del mundo y ahora en la posesión de la iglesia. Se infiltró para poseerla. Pero Cristo viene como legítimo heredero. El litigio termina en la cruz. Es el triunfo de Cristo en la cruz, no lo olvidemos. Desde la cruz reina Cristo. La sentencia se da en favor de Cristo por haber satisfecho plenamente a la justicia divina. Y también se interpretan estas palabras, todo está consumado, porque acaba de terminar el edificio de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Toda la estructura necesaria para salvarnos. Comenzó a edificarse, claro, con la Sagrada Familia, cuando la Virgen Santísima y San José contraen matrimonio, ahí empieza la iglesia a nacer. Después Jesucristo empieza, se encarna, nace, su vida pública, empiezan sus discípulos, pero la iglesia termina de edificarse en la cruz porque alcanza allí la gracia que se comunicará continuamente a la iglesia a través del Espíritu Santo y los sacramentos, continuamente. Todos los frutos que hay que tomar de esta palabra, de todo está consumado. Primero que hay que recordar que las profecías se cumplen, que no pasará cielo y tierra hasta que no se cumpla todo lo que Dios ha dicho, y es nuestra confianza que tenemos.
Por ejemplo, dijo que vendrá el juicio final como con un ladrón. Vendrá el juicio final, vendrá Cristo. Eso es completamente infalible. Va a llegar Cristo como ladrón, o sea que nadie se lo va a esperar. Cuando nadie se lo espere, va a venir. Por ejemplo, hoy en la noche, puede ser que venga hoy en la noche, nadie puede decir que no. Nadie se lo espera y de repente, ¿cómo nos encuentra Cristo? Dios mío, vamos a ver cómo nos encuentra. Segundo, el fruto es que hay que llevar la propia cruz. Entonces la peregrinación de Cristo fue áspera, pero compensada por la brevedad, el fruto, la gloria y el honor. Los judíos, por el contrario, triunfaron por breve tiempo en la pasión de Cristo. Judas disfrutó poco el dinero de su sórdida avaricia. Nada, realmente nada. Pilato tuvo una satisfacción muy breve al no perder la amistad del César y recobrarla de Herodes. Todos han pasado, todos están juzgados por Cristo mismo en este momento, ya que murieron. Entonces, como conclusión, hay que llevar la cruz con alegría en la vida presente, en pos de Cristo, y no envidiar a los que en este siglo parecen felices. Sí, las apariencias. ¿Por qué ellos sí y por qué yo no? ¿Por qué tan poquito de esto? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué estas cruces? ¿Por qué tantos demonios? ¿Por qué tanta brujería? Bueno, eso es breve, parte de la purificación y de la prueba, ¿no? Y por último, el fruto debe ser que debemos ser víctimas. Almas víctimas. A imitación suya debemos ofrecernos como hostias vivas, santas y agradables a Dios. Eso dice San Pablo. Son 4 condiciones para que esta ofrenda sea agradable a Dios. Primero, que nuestros cuerpos deben ser también víctimas, es decir, nuestros cuerpos tienen que ser consagrados a Dios y hemos de usarlo en honor suyo, porque no nos pertenecemos a nosotros, sino a Dios. Aparte también, recordar entonces que somos víctimas vivas por la gracia del Espíritu Santo. Muertos por el pecado son víctimas del diablo. ¿Sí? Los que mueren por el pecado son víctimas del diablo. Y el contrario, quien está en gracia es una víctima viva, muerto al pecado para vivir en Dios. Es lo que hemos dicho en los bautizos. Cuando uno muere humanamente hablando cuando uno lo bautizan. Uno empieza a vivir la vida de Dios. La vida humana termina cuando uno lo bautizan. ¿Sí? Entonces uno empieza a vivir ya la vida de Dios, al modo de Dios, con el bautismo. Es algo similar. Alguien que nace, si no se bautiza, está bajo el poder del demonio. No ha nacido ni a este mundo ni al otro. Está esclavo del demonio. Y aún así la gente procrastina, ¿no? Aplaza los bautizos muy largo. No le dan la vida al bebé, la vida que a eso vino el bebé, el niño, a ser bautizado para tener la vida eterna. No se lo dan. Pasan meses y años y no los bautizan. También hay que ser víctimas santas, es decir, especialmente escogidas que se superan cada día en perfección. Hay que alzar de continuo los ojos a Dios por la contemplación y descender por la caridad a socorrer a los necesitados, cada uno según su estado. Y por último hay que ser hostias agradables a Dios, para que suba lo que hacemos, lo que oramos, suba a Dios con olor de suavidad. Para que eso sea agradable a Dios, hay que ser entregados a la muerte. Hay que entregar la muerte al cuerpo. ¿Sí? Lo que dijo Jesús, la semilla que muere da mucho fruto. Hay que morir. O sea, es la mortificación
que hay que practicar todos los días, la penitencia. Y como este sacrificio es penoso y grave y lleno de dificultades, San Pablo nos conjura a afrontarlo teniendo presentes las misericordias de Dios, la esperanza. Y estas misericordias de Dios que hay que recordar son la creación, la dignidad de la naturaleza que nos ha dado, la elevación al orden sobrenatural, la redención, el habernos hecho miembros de su iglesia, y todas las gracias particulares, especialmente la vocación religiosa que hemos recibido. Entonces terminamos con la última palabra, que es: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. En tus manos, dice. Padre, primero, claro, es el título más bello, ¿no? De ternura, de amor filial. En tus manos significa en tu inteligencia, en tu voluntad, que todo lo sabe y todo lo puede. Me entrego. Mira la vida corporal al Padre como en depósito, para que le sea restituida de acuerdo a los planes de Dios Padre. Y dice: mi espíritu significa que la vida corporal, como si dijera: esta vida la encomiendo a ti, Padre, para que tú la restituyas, porque esperaba la pronta resurrección. Para que se uniera, claro, su alma con su cuerpo, pronto. Y los frutos de esta palabra, la última, es que el poder, sabiduría y amor del moribundo Jesucristo aparecía como un impotente condenado moribundo. Sin embargo, brillan en él los atributos de su poder, sabiduría y amor, precisamente. Es de cómo no hay que dejarse llevar de las apariencias. Se manifestó su poder en la gran voz con que pronuncia sus postreras palabras. Él está lleno de energía y si quiere puede detener el paso de la muerte. Porque hace temblar la tierra, abre los sepulcros y rasga el velo del templo. Jesucristo en esos momentos. Dios es Dios mismo. Su poder de Cristo. A pesar de que en las apariencias está siendo derrotado. No. Eso es precisamente lo que dice San Luis de Montfort en su libro magnífico que es Carta a los Amigos de la Cruz. Dice que cuando la cruz está presente, entre más presente, más poder, más éxito, más méritos, más luz, más sabiduría. Las apariencias pareciera que estamos siendo destruidos, estamos perdiendo, no hay futuro, no hay esperanza. Pareciera, pero es lo contrario. La sabiduría se muestra en el valor simbólico de todos estos hechos. Se quebrarán los corazones más obstinados. Muchos sepulcros de corazones se abrirán por la muerte de Cristo a la vida de la gracia. Y después a la gloria. Se rasga el velo del templo y quedará libre la entrada a la visión de Dios. El patíbulo de la cruz, que era hasta entonces el más deshonroso y horrible de todos los suplicios, viene a ser, desde ese momento, a ser el objeto digno de honor, de gloria, de triunfo, de sabiduría, ¿sí? de todo lo más excelso, es la cruz. Y por último, el fruto es que la caridad se muestra en grado sumo en la cruz, tanto de Cristo hacia nosotros como de nosotros hacia Cristo. Por eso es que los santos buscaban la cruz. Por eso San Francisco fue estigmatizado, porque él buscaba la cruz todo el tiempo, la amaba. Y el otro fruto debe ser la oración frecuente. Porque Cristo al morir se dirige con frecuencia a su Padre. No tenía necesidad de orar porque era el Hijo de Dios, era santo, y sin embargo ora. Y nosotros tenemos necesidad de la oración como siervos y pecadores que somos. Particularmente en la hora de la muerte se ha de encomendar el alma
en las manos de Dios, con contrición sincera de los pecados, pues hay que ejercitarla continuamente y con confianza total en su misericordia. Y el otro fruto debe ser practicar la virtud durante toda la vida. En la hora de la muerte no se ha de confiar demasiado en las limosnas, ayunos y oraciones de los parientes y amigos, no. Cada quien ha de pensar en su propia alma mientras vive y debe distribuir en vida por mano propia las limosnas necesarias para granjearse amigos en el reino de los cielos. Es en el tiempo de la salud, en este momento donde hay que trabajar. Tiempo presente. Las buenas obras que nos preceden son las que nos acompañarán en la muerte y no las obras piadosas que hagan por nosotros los demás. Es que se escucha mucho eso. La gente, ore por mí y siguen sus cosas graves, ¿no? Ore mucho por mí y pum, y graves, cosas gravísimas. Oiga, pero usted tiene que hacer lo suyo, ¿no? Su parte, ¿no? Y eso va a ser la oración eficaz, es el fruto, debe ser el fruto de este amor a la cruz. Dice el apóstol San Pablo que Jesús fue oído por su gran reverencia, es decir, que el Padre tenía sus complacencias en su Hijo por la reverencia que le mostraba. Es el temor de Dios, es vivir en la presencia de Dios. Recuerden, es la oración continua, la presencia de Dios y la humildad al mismo tiempo. Por eso es que nos han quitado la reverencia a lo más sagrado en la religión nueva. Por eso es que es diabólico lo que está pasando en la nueva religión. Todo empieza con la reverencia, el temor de Dios. De ahí viene la humildad y de ahí vienen los demás dones del Espíritu Santo. Que Dios nos escuche y nos dé lo que necesitamos. Consiste la reverencia sobre todo en el temor de ofenderle, temor que nos infunde un horror profundo al pecado. Y todo lo hacemos por amor al Padre. Y el último fruto, y con eso terminamos, es la obediencia. Jesucristo mostró una inefable obediencia a su Padre. Toda su vida, en el seno maternal, durante toda su vida, porque dice, yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió, mi Padre. Su obediencia fue universal, se extendía a cuanto el Padre le encomendaba. Él practicó en grado sumo lo que después exigiría para ser su discípulo, cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Y su obediencia estuvo fundada en la paciencia y en la humildad para nosotros. Entonces, escondido en el seno de María, su madre, en el retiro de Nazaret, templado la gloria de su predicación con la necesidad que tenía y que creaba para sí, y las adversidades, la pobreza, las persecuciones. Es como templaba la gloria de su predicación, con esa austeridad, esa persecución. Está demostrando su obediencia en la cruz. En esta, recibido el premio del Padre, inclina su cabeza en señal de obediencia y expira. El momento y el minuto que Dios quiso y la manera que su Padre quiso. Entonces, imitemos a Jesucristo. No solamente los que están obligados por el voto de obediencia, sino todos los que deseen ser discípulos y hermanos de Cristo deben aspirar al premio de esta ilustre victoria. Porque es absolutamente necesario obedecer a los mandamientos de Dios y a quienes representan su autoridad en la tierra. El pecado de desobediencia es muy grave. El no querer obedecer es como un delito de idolatría. ¿Quiere acaso de vosotros el Señor holocaustos y víctimas, y no más bien que se obedezca a la voz del Señor?
Él lo dice, mejor es la obediencia que las víctimas, y mejor escuchar que ofrecer el cebo de los carneros. Porque la obediencia es fuente de felicidad. Porque trae consigo la humildad, el honor y la alegría. Porque la obediencia libra del yugo de la concupiscencia de la carne. La obediencia santa, porque las obras hechas por obediencia son sacrificios agradables a Dios. El que obedece nunca se equivoca. Porque deja al alma libre de todos los cuidados ajenos a la voluntad de Dios y en reposo a los pies del Maestro para escuchar sus palabras. Por eso dice Jeremías, bueno es al hombre soportar el yugo desde la mocedad, sentarse en soledad y en silencio, porque ya ve quién lo dispone. Pero recordar que la obediencia tiene que ser verdadera y no falsa. Aceptando las cosas que nos manden contrarias a nuestros gustos y deseos y procurando cumplir lo agradable que nos manden. Por virtud de obediencia y no por el gusto que nos proporciona. De modo que en las adversas estemos satisfechos de hacer la voluntad de Dios y en las prósperas no nos ensoberbezcamos a cuenta del honor que de Dios recibimos. Así procedió Cristo, huyendo de las turbas que querían proclamarlo rey, entregándose a los que venían a prenderle en el huerto. Nunca se nos olvide, la obediencia es un instrumento divino para seguir a Dios. Acuérdense que yo les decía en un retiro, los tres instrumentos de los religiosos que son instrumentos divinos, que nos dan luz y seguridad para seguir el camino hacia el cielo, es la santa obediencia, la humildad, ¿sí? Y la oración en el silencio del amor de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.